Vamos comenzando con la aportación de esta tarde, en la que, vamos a platicar de dos mujeres de las cuales pues no hay también muchos indicios, pero hay mucho que aprender de ellas. Ustedes recuerdan quién fue Miriam de Jerusalén. ¿Se acuerdan en la clase de Miriam de Magdala que platicábamos acerca de varias Miriam que había en esa época, que muchas mujeres acostumbraban a usar ese nombre? Por supuesto que en nuestras Biblias pues la encontramos como María, ¿verdad? La encontramos como María, y esta señora, porque era una mujer pues ya mayor aparentemente, y según el testimonio que tenemos aquí en la escritura, era la madre de Juan, que dice tenía por sobrenombre Marcos, ¿sí? Y bueno, esta mujer, por lo que podemos ver en Hechos, capítulo 12, pues era una mujer con cierta solvencia económica también, o al menos tenía esta capacidad de tener o de contar con un lugar bastante amplio, bastante grande en su hogar para recibir a bastantes hermanos, ¿no?, que se reunían ahí en Jerusalén. Y bueno, ustedes saben, y por lo que hemos también aprendido en los estudios con mi esposo, en los estudios de las mañanas, de los sábados, pues cómo en esa época había esta persecución, ¿verdad?, hacia todos los creyentes por cuestión de la fe en Yeshua. Y pues vemos estas tribulaciones. De hecho, pues también por ahí Shaul en algún momento solicita a los hermanos que están fuera de Jerusalén a recabar algunas aportaciones también económicas para bendecir a los hermanos de Jerusalén que la estaban pasando bastante difícil. Y bueno, en ese entorno estaba sirviendo esta señora Miriam de Jerusalén, junto con su hijo, por supuesto, y junto con también incluso personas de su casa que eran sus criados o criadas, personas que, bueno, como se conoce de la servidumbre, ¿verdad? Servidores que tenía ella en su hogar, o esclavas, incluso esclavas que tenía ella en su hogar, que también de alguna manera eran parte de este ambiente del cual ella estaba siendo partícipe. Y pues bueno, vamos a leer un poquito por acá para entrar en tema. Vamos a Hechos capítulo 12 y bueno, el capítulo 12 vemos la persecución sobre los creyentes por parte de Herodes Agripa. Dice en el versículo 1 que gobernaba a los judíos, empezó a maltratar a algunos miembros de la Quejilá, de la comunidad de los creyentes. Y dice que mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan, a Jacob, el hermano de Johanán. Y como vio que esto les agradó a los judíos, o sea, a todos aquellos que estaban en oposición de la fe en Yeshua, mandó que apresaran también a Kefa y que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de Pesaj o de la Pascua. Además ordenó que 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel. Dice que Herodes planeaba acusar a Kefa delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran, pero no quería hacerlo en esos días porque los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Y bueno, vemos aquí esta situación con Kefa, que es encarcelado. Y bueno, muy bien, aquí nos están poniendo los textos, muchas gracias. Vemos que fue encarcelado y que también mientras él estaba siendo atribulado de esta manera, como fue puesto preso, pues todos los creyentes de esta comunidad estaban unánimes en oración sin cesar. Y el punto de reunión esta vez fue la casa de Miriam. ¿Se acuerdan en la clase anterior de quién platicamos? A ver, las que estuvieron acompañándonos, ¿de quién platicamos la clase anterior? A ver. Ok. En Wisik ya nos contestaron, voy a esperar tantito porque con eso de que entre Wisik y YouTube hay segundos de distancia. Ok, bueno, Lidia
Lidia fue nuestra aportación de la clase anterior, y hay una característica en común que tenemos con Lidia, que estaba fuera de Jerusalén, con Miriam, la mujer que estaba dentro de Jerusalén, y justamente fue que ambas dispusieron sus hogares para recibir a los hermanos, y que convirtieron sus hogares, sus casas, en un punto de reunión y un punto de oración. Fueron mujeres, y en este caso Miriam fue una mujer que, pues aparte de que contaba, ¿verdad?, con esta facilidad de recibir a los hermanos, fue una mujer que decidió entregar lo que en ese momento poseía, lo que tenía. Quizás era una mujer ya mayor, una mujer ya grande, y que su manera de servir en ese momento fue prestar u otorgar su casa para recibir a los hermanos, y que ese lugar fuera el punto de reunión para orar por Kefa. Y fue tal esta oración y esta intercesión por parte de los hermanos, que aquí mismo en el capítulo 12 de Hechos vemos que hubo un milagro, ¿verdad? Ocurrió un milagro. ¿Y se acuerdan esto en qué tiene relación también con Lidia? Fíjense ahorita checándolo. Miriam dispuso su casa, en ella oraron porque Kefa estaba encarcelado, ¿verdad? Y con Lidia fue algo muy parecido, fue algo muy, muy similar. Dice también que Lidia dispuso su hogar, y también oraron por quienes, ¿se acuerdan? Por quienes estuvieron orando en casa de Lidia, que en ese tiempo también fueron encarcelados y también ocurrió un milagro. A ver, los que nos acompañaron la clase anterior, por quienes oraban en casa de Lidia. Ya se les olvidó, van a ver, les voy a poner a que escuchen otra vez la grabación. Ok, pues sí, estaban orando por Shaul ¿y por quién? Y por Silas. Ok, bueno, aquí ya están respondiendo en YouTube. Y bueno, sí, ahorita que Lina también toca un punto también interesante, porque justamente hay una similitud, ¿verdad? Hay algo parecido en los datos de ambas mujeres, que las dos pues fueron prestas para escuchar el mensaje, ¿verdad? De las dos, en este caso que estamos platicando de Miriam, fue una mujer que dispuso su corazón, dispuso su vida para recibir ese mensaje como Yeshua, el Redentor de Israel, y aparte de todo dispuso sus recursos para recibir a los hermanos y que pudiera continuar propagándose este mensaje, porque imagínense en ese tiempo, pues obviamente siendo los creyentes en Yeshua atribulados, que tenían tanto al sistema como a los fariseos encima, que no querían que estuvieran hablando de ese Mesías que estaban proclamando. Y pues obviamente no era como hoy en día, ¿verdad? Que se iban a estar reuniendo en cualquier lugar para estudiar, para orar, sino que tenían que pues estarse escondiendo incluso, ¿verdad? Y de alguna manera continuar con esta encomienda que Yeshua les dejó de continuar haciendo discípulos, y entre ellos pues muchas personas se fueron añadiendo, y ahorita vamos a ver una persona muy en particular que dentro de la familia o más bien de la casa de Miriam también se integró a la fe. Y justamente también ambas mujeres que dispusieron su hogar, que tuvieron este corazón para escuchar, aparentemente también eran viudas. Aparentemente, no hay un dato certero, pero al menos eso parece. No hay una mención de su esposo. No, obviamente pues ahí su hijo es el que figura un poco más, ¿no? Pero vemos también esta similitud entre Miriam de Jerusalén y Lidia. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos a ver aquí en el verso 5 del capítulo 12 cómo fue liberado Kefa, que seguramente esto se debió en gran parte, y bueno, por la voluntad del Eterno, pero también a la intercesión de esta comunidad que se reunió en casa de Miriam. Dice en el verso 5, mientras Pedro estaba en la cárcel, todos los miembros de la Quejilá oraban a Elohim por él
en todo momento. Todo el tiempo estaban rogando al Eterno por esa libertad de Kefa. Y dice, una noche Kefa estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atado con 2 cadenas. Afuera los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Kefa ante el pueblo. De repente, fíjense lo que hubiera pasado, ¿no? Si presentan a Kefa ante el pueblo, pues el pueblo iba a gritar, mátenlo, ¿no? Entonces, pues imagínense nada más, ¿no? Lo que iba a pasar antes de esta noche en que fue liberado Kefa de forma sobrenatural. Para ver el video en Facebook tienen que ir a mi página de Facebook, que así se llama, El Lado Femenino de la Biblia, y ahí estamos transmitiendo en vivo para las que están preguntando por aquí. Entonces, bueno, dice en el verso 7, de repente un malaj de Elohim se presentó y una luz brilló en la cárcel. El malaj o el ángel tocó a Kefa para despertarlo y le dijo, levántate, date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Kefa. El ángel le ordenó, ponte el cinturón y amárrate las sandalias. Kefa obedeció, luego el malaj le dijo, cúbrete con tu manto y sígueme. Kefa siguió al ángel, al malaj, sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo o si solo era un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto el malaj desapareció. Kefa entendió entonces lo que había pasado y dijo, si es verdad, Elohim envió a un malaj para librarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. Aquí leí mal. Kefa dijo, sí, es verdad. Elohim envió a un malaj para librarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. Enseguida Kefa se fue a la casa de Miriam, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Yeshua estaban orando allí. Muchos de los seguidores de Yeshua estaban en casa de Miriam, la madre de Yohanan, Marcos, reunidos en oración y pues pidiendo al Eterno por esta libertad para Kefa. Dice en el verso 13, Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba. Y fue tanta su alegría al reconocer la voz de Kefa que en vez de abrir la puerta se fue corriendo a avisarles a los demás. Imagínense, a Kefa ya le urgía entrar y a esta muchacha se le ocurre regresarse, ¿verdad? A avisarles que creía que era Kefa el que estaba tocando la puerta. Dice, todos le decían que estaba loca, pero como ella insistía en que Kefa estaba a la puerta, pensaron entonces que tal vez había visto a un malaj. Mientras tanto, Kefa seguía llamando a la puerta. Cuando finalmente le abrieron, todos se quedaron sorprendidos de verlo allí. Pedro les hizo señas para que se callaran y empezó a contarles cómo Elohim lo había sacado de la cárcel. También les dijo, vayan y cuenten esto a Jacob y a los demás seguidores de Yeshua. Luego se despidió de todos y se fue a otro pueblo. Bueno, pues imagínense la situación. Y bueno, por la narración, no sé ustedes, pero yo por la narración alcanzo a imaginarme que la casa de Miriam era una casa muy grande, por supuesto, pero que tenía como un atrio, ¿no? Como un patio dividiendo la entrada principal de la casa de la zona exterior, de la zona externa, o vamos a decirlo, lo que daba a la calle, de la entrada propiamente de la casa, ¿no? Del hogar de Miriam, ¿sí? Y pues entre la puerta de la entrada de la calle y la puerta de la entrada de la casa, pues seguramente había un patio bastante amplio, ¿no? Como un atrio, como un patio amplio. Y pues imagínense, esta muchacha, Rode, que por cierto, y se me estaba ya pasando darles este dato, porque
bueno, vamos a recordar rápidamente el nombre de Miriam. ¿Sí se acuerdan lo que significa el nombre de Miriam? A ver, ¿quién se acuerda de lo que platicamos un poquito cuando veíamos a las mujeres de la Biblia y platicamos de Miriam, sobre todo cuando hablamos de la madre de Yeshua? Ajá, como corredores que también le llaman, ¿no? Podría ser también algo así. Ok, el nombre de Miriam, bueno, comúnmente se sabe que viene de Mara, que es amargura, ¿verdad? Y bueno, de hecho, el significado que encontramos desde el diccionario de Strong lo traduce como rebeldemente. Dice por acá un dato que tengo, que el nombre que tiene la raíz primaria, como raíz primaria la palabra Merí, significa rebelión, amargura o muy rebelde. Pero existe otra palabra, y esto es algo bastante interesante porque existe otra palabra que se pronuncia igual, pero se escribe de distinta forma, ¿sí? Cuando vemos la palabra Merí, que denota amargura o rebeldía, la vemos escrita con una mem, una resh y una yud. Y en el caso de la otra palabra Merí, que también se pronuncia igual, pero se escribe diferente, nada más tiene añadida una aleph al final. Es decir, es mem, resh, yud, aleph. Y esta palabra Merí significa crudeza, sentido de dominación y señorío. Estas palabras tienen como origen la palabra Mara, que se escribe con mem, resh, aleph, que significa ser amargo, rebelarse, provocar, resistir, desleal, enojar, irritar y rebelde. Pero hay otra traducción que también se hace, que aparentemente es una composición de unas palabras hebreas con palabras también incluso antiguas, en el caso de cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, que según otra traducción dice que Miriam significa fuerte, princesa, hermosa, elegida. Y algunos sugieren que este nombre puede ser una forma hebrea del egipcio Mrit o Mariú, que significa amada. Entonces, una aportación es que este nombre fue basado, o más bien fue conjugado entre una palabra hebrea y entre una palabra egipcia, en donde se pone entonces Mrit Am, ¿sí? En el que vemos que es fuerte, princesa, elegida, pueblo. Am en hebreo es pueblo. Y bueno, la primera mujer que tenemos como registro en la escritura, que se llamó Miriam, ustedes recordarán quién fue, y fue pues la hermana de Moshe, ¿verdad? Entonces, bueno, es otra sugerencia, ¿no? Que se dice que este nombre hebreo puede tener una influencia o similitud con alguna palabra también en su tiempo egipcia. Entonces, pues bueno, esto en cuanto al nombre de Miriam, que podríamos deducir esto, ¿no? Que es una mujer que es muy rebelde, según un significado, pero si lo vemos de una manera objetiva, y bueno, por un lado tenemos la rebeldía justamente de Miriam, la hermana de Moshe, ¿verdad? Que en su momento se rebeló en contra de su hermano, al menos pues en su corazón con Aarón, la murmuración y todo este asunto que sabemos. Pero por otro lado también existe otra especie de rebeldía, por decirlo de alguna manera, y es en contra del sistema, y es en contra justamente de la imposición que el hombre o que el religioso quiere hacer en contra de la voluntad del Eterno, como lo vimos por ejemplo en el caso de Miriam, la madre de Yeshua, que pues tuvo que hacer lo contrario y tuvo que ir en contra de lo que en ese momento se entendía o se creía como debían de ser las cosas según el sistema judío en el cual pues ella se desarrollaba.
y pues el Eterno la usó para hacer su voluntad, que era muy diferente a lo que el hombre esperaba ver, como vendría el Mesías de Israel, ¿verdad? Y vemos también que significa crudeza, sentido de dominación y señorío. Y pues de alguna manera yo puedo ver en estas mujeres, Miriam, cómo el Eterno hizo su voluntad y cómo el Eterno las usó de una manera fuerte, de una manera dura, muchas veces en contra de lo que el sistema o de lo que el hombre esperaba. Y pues cómo fueron elegidas, ¿no? Como dice también uno de los significados, princesa hermosa elegida, elegidas por el Eterno para cumplir con un propósito importante, un propósito trascendental en la vida del creyente, ¿no? Así es, en la época del Mesías pues había muchísimas mujeres que se llamaban Miriam. Entonces, dice, ahora entiendo, por eso soy tan rebelde. Bueno, pues puede ser, ¿verdad? Y bueno, al final de cuentas, pues todas nosotras o todo el creyente, cuando viene la verdad y cuando conocemos la palabra y cuando empezamos a ver todas esas diferencias entre lo que aprendimos y creímos en algún momento y lo que el Eterno tiene preparado en su palabra, pues pasamos como por una especie de rebeldía en contra del sistema también, y decidimos, como dice la Escritura, obedecer primeramente al Eterno antes que al hombre. Así que, pues bueno, aquí vemos a esta mujer, Miriam de Jerusalén, que de una manera fuerte, de una manera muy decisiva, el Eterno la estaba usando para continuar cubriendo y consagrando a todos los creyentes, o a muchos, como dice la Escritura, a muchos creyentes en Jerusalén, para que no fuesen encontrados y pudieran continuar con el propósito de seguir en oración y en comunión para los propósitos que el Eterno tenía en esa comunidad, y pues para que el mensaje pudiera continuar creciendo, porque vemos como hombres como Kefa, por ejemplo, pues fueron claves, ¿no? En esto fueron hombres llamados, fueron hombres con un propósito. Así que pues aquí Miriam, rebelándose en contra del sistema, rebelándose en contra de lo que pues Herodes Agripa determinaba, o rebelándose en contra de los judíos religiosos, ella decidió abrir las puertas de su hogar para de esa manera bendecir a todos estos creyentes que estaban siendo atribulados y poderse unir en oración muy fuerte por Kefa para que pudiera ser librado de ese encarcelamiento. Y bueno, tenemos entonces aquí a esta jovencita también dentro de las criadas de Miriam. Cuando, a ver, aquí tengo una parte de la palabra griega. Aquí cuando vemos en el griego, bueno, vamos a volver a leer esta parte donde dice en el verso 13, vemos en el verso 13, Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba. Esta palabra, cuando vemos muchacha, esta palabra, muchacha, aparte de que obviamente denota a una mujer muy joven, una jovencita, de hecho en otras traducciones dice esta niña, ¿verdad?, llamada Rode, en realidad también, aparte de esto, denota una sirvienta, ¿sí?, una mujer que estaba al servicio de Miriam en su casa, y que, como podemos ver aquí, el relato aparentemente también era parte de la misma fe. Rode dice que fue, bueno, seguramente ya estaba encargada de entrada, pues de ir a ver quién tocaba la puerta, ¿no? A ver quién tocaba y abrir la puerta, y pues al pendiente de la casa de esta señora, que en ese momento en el que llegó Kefa, pues estaban todos reunidos allí, y pues ¿qué se imaginan que estaban haciendo? Pues seguramente en ese momento estaban en oración, o en ese momento estaban conversando cómo podían, pues de alguna manera hacer para ayudar a Kefa, qué más podrían hacer, hablando, vaya, del tema, de la situación que en ese momento estaba pues siendo crítica, ¿no? Porque era una noche antes de que entregaran a Kefa a los judíos, los cuales seguramente lo primerito que iban a decir era, mátenlo, ¿sí? Entonces, imagínense la tensión,
la preocupación de parte de la comunidad de Jerusalén, que estaban reunidos en casa de Miriam, y lo que estaban haciendo, cómo estaban intercediendo para evitar que algo sucediera con Pedro, con Kefa, cuando inmediatamente él llega y Rode no se la creía, porque pues obviamente, imagínense, súper custodiado Kefa, ¿verdad? Con 2 soldados con él adentro en la cárcel y otros 2 afuera, checando a la puerta, y aparte atado con cadenas. O sea, nunca se iban a imaginar que Kefa pudiera salir, al menos no pues por su propia cuenta, ¿no? Entonces vemos que el Eterno permite toda esta situación, este milagro, como fue bueno y escuchó las oraciones y atendió el clamor también de Kefa. Sale, no se la creen, llega Rode, escucha y dice que salió a ver quién llamaba o salió a escuchar. Otras traducciones sugieren que salió a escuchar para ver quién era y a ver si abría, porque obviamente como estaba la persecución, pues primeramente de alguna manera tenía que reconocer quién estaba del otro lado de la puerta para abrir o para no abrir. No vaya a ser que les fueran a llegar por ahí de parte de Herodes y ¿saben qué? Vámonos todos ustedes que están creyendo en el Nazareno, ¿no? O sea, imagínense lo que podía haber pasado. Entonces ella se sale y escucha primeramente a ver quién llamaba y dice que reconoció la voz de Kefa y que fue mucha su alegría, fue tanta su alegría. Y bueno, esto nos da el indicio de que Rode fue una jovencita que se había adherido o se había acercado a la misma fe que su señora, que seguramente pues de alguna manera también había adoptado esta fe por el testimonio de ella. Así es, el Eterno permite la prueba, pero también la salida, como dicen por acá. Y pues esta mujercita, esta jovencita, Rode, había reconocido pues que Kefa era un servidor de el Adón Yeshua, que pues era un hombre también de alguna manera con autoridad de parte del Eterno. Y pues fue mucha su alegría, ella le dio mucho gusto haber escuchado que él estaba fuera. Ella también se hizo parte de la comunidad, seguramente que sí, porque no pudo haber tenido esta empatía con este acontecimiento de que Kefa ya estuviera fuera, si no fuese que entendiera lo que esto implicaba, ¿verdad? Entonces dice, fue mucha su alegría cuando reconoció la voz de Kefa. Pero fíjense lo que hizo. Aquí nos da también otro indicio sobre su personalidad, porque dice que en vez de abrir la puerta, se regresó corriendo para avisarles a todos los demás que allí estaba Kefa. O sea, entre que no lo podía creer, entre la alegría de poder escuchar la voz de Kefa cuando sabía que estaba a punto de morir si lo entregaban a los judíos, y en vez de abrirle y rápido, pásate, ¿qué haces aquí afuera? Rápido, pásate, pues, ¿qué está pasando, no? En vez de eso, se regresa toda impetuosa a decirles a todos, ahí está afuera Kefa. Yo en esto puedo ver que Rode era de un temperamento así como muy emocional, ¿no? Como de esas veces de que no te detienes a pensar en lo que vas a hacer y te dejas llevar por el impulso de lo que está sucediendo y de que pues en ese momento estamos hablando de una alegría, de un gozo y de algo increíble, algo que seguramente fue muy difícil de creer porque no le hacían caso, no le creyeron. Dice en el verso 15 que todos le decían que estaba loca. O sea, imagínense, todos pensaban, eso es imposible, eso no puede suceder. Y por el relato que dice que era una muchacha, una jovencita, pero aparte por la actitud, pues seguramente era una niña. O sea, de hecho algunas traducciones les digo que así traducen, y solamente, o a menos de que fue una jovencita con unas emociones demasiado desbordadas, pero o si no era una niña, una señorita, digamos, no sé, yo me imagino 13, 14, 15 años, que sabía lo que esto implicaba y que escucha a Kefa y que de la emoción no sabe ni qué hacer. O sea, hasta con la pura emoción ya no sabía ni qué seguía,
simplemente su ímpetu fue correr a decirles, ahí está afuera Kefa, o sea, el hombre por el que estamos orando, ahí está afuera. Y bueno, pues no le creen, todo el mundo le decía que estaba loca, pero dice, ella insistía, o sea, ella estaba completamente segura de que obviamente no estaba alucinando y les está insistiendo que Kefa está a la puerta. Entonces, dice aquí, pensaron entonces que tal vez había visto a un malaj. O sea, era más fácil para ellos pensar en que vio un ángel a pensar en que Kefa está a la puerta. Así es, un adolescente, ¿no? Seguramente de esa edad. Entonces, dice en el verso 16, pero Kefa seguía llamando a la puerta, seguía insistiendo. Imagínense todas las emociones que estaban en ese momento, porque pues Kefa saliendo de la cárcel de una manera sobrenatural, de una manera en que seguramente tenía el pendiente de que lo hayan seguido o de que ya vayan tras él a buscar a los alrededores rápidamente, a ver hacia dónde se fue, con un montón de soldados por aquí por allá buscando a Kefa y esta niña corriendo en vez de abrir, ¿no? Pero pues bueno, obviamente vemos que pues obviamente el Eterno estaba cuidando todos los detalles, el Eterno estaba permitiendo todo esto y vemos aquí de nuevo, como en otras ocasiones, una mujer dando testimonio. Y bueno, ahorita se me vino a la mente, por ejemplo, Miriam de Magdala, cuando platicamos de ella, que ella fue la primera mujer en ver a Yeshua resucitado, y ella va y da anuncio justamente a Kefa y a otros discípulos, y no le creen, ¿se acuerdan? ¿No le creen? Dicen, no es cierto. También la tomaron por loca, no es cierto, el Señor como, o sea, está muerto, ¿no? Era un buen hombre, sí, algunos decían, pero fue una mujer que vio este acontecimiento pues tan sobrenatural, por decirlo, tan majestuoso de la resurrección de Yeshua, y fue justamente ella la primera en dar el mensaje. Después vemos a otra mujer que también tuvo un encuentro con Yeshua, vemos también, por ejemplo, a la mujer samaritana, también ella va y da testimonio, y por su testimonio muchos creen, dice la Escritura. Y así vemos a varias mujeres, como en el caso de Rode, que les toca vivir, que les toca presenciar estos acontecimientos pues majestuosos de parte del Eterno, y les toca ser portadoras de estas buenas nuevas. Les toca ser portavoces de estos mensajes y de estas señales que el Eterno estaba permitiendo que la comunidad en Jerusalén viera, y que a pesar de toda la gran tribulación que estaban pasando en ese tiempo, a pesar de la situación tan difícil, de las muertes que ya habían ocurrido dentro de los creyentes, los perseguidos, y pues todo lo que se estaba dando en torno a esa situación, pues todos los que estaban reunidos y que estaban unánimes y que estaban intercediendo y que estaban velando y que estaban siguiendo el llamado de continuar en ese caminar y en esa fe en Yeshua, estaban recibiendo todas estas señales y estas pruebas de que el Eterno estaba haciendo una obra grande y que no iba a desamparar a su pueblo y que no iba a permitir que esa opresión terminara, quizás con sus cuerpos físicos, pero no con esa esperanza eterna y celestial que ellos seguramente recibieron y que tenían y que mantenían por parte de Yeshua. Y que también, imagínense que todas esas personas que pasaron todas esas situaciones han permitido y han sido puntos claves que el Eterno ha usado para que hasta nuestros días esa fe y esa esperanza celestial pues se siga trascendiendo, y ahora nosotras también podamos tener acceso a ella. Y bueno, Rode fue una mujer, yo creo que privilegiada, ¿no? Fue una mujer que a su corta edad el Eterno permitió que ella fuera la que recibiera a un hombre que estaba siendo custodiado, pero por el Eterno, que estaba siendo custodiado en todo por el Eterno. Y cómo el Eterno hizo todo, porque se esperó hasta el último momento.
hasta el momento en el que hubieran dicho todos ya no hay esperanza, pero siguieron clamando. Así es, fue testigo de un milagro, fue la primer testigo de ese milagro que el Eterno había hecho en la vida de Kefa. Entonces yo creo que Rode y Miriam resultan ser mujeres muy especiales, mujeres que nos enseñan mucho. En el caso de Miriam, pues podemos ver esta disposición en el servicio, no solamente en servir a los demás, sino incluso en otorgar de lo suyo, ya sea de lo poco o de lo mucho que tiene, para poder bendecir a otras personas y para poder ser un medio para que todos pudieran continuar unánimes en intercesión, en estudio, en reflexión, esperando a que el Señor Yeshua continuara la obra que había comenzado en ellos y que siguiera trascendiendo a más personas. Rode era una mujer gentil, ¿sí? Rode era una mujer que no era parte del pueblo de Israel, como en el caso de Miriam. Pero otra vez volvemos a ver el mismo testimonio de mujeres que permitieron que ese mensaje penetrara en su corazón, en su mente, y que pudieran ser transformadas. Imagínense, no sabemos qué fue de la vida de Rode posteriormente, no sabemos si, pues con toda esta situación que vivían en Jerusalén, pues hasta dónde trascendería su vida. No sabemos qué pasó con ella, no sabemos si posteriormente ya después llegó a unirse el matrimonio, pues no sabemos, pero hay algo aquí que podemos tener como un indicio importante, y es que otra mujer ajena a las promesas se integra por medio del testimonio de una mujer que en ese momento fue una mujer justa delante de ellos o de ella, que la miró, que la siguió, que la escuchó y que por medio de ella conoció el mensaje de Yeshua. Imagínense qué satisfacción y qué bonito, yo digo qué privilegio que el Eterno permitiera que a donde nosotros vayamos, lo que nosotros hagamos, o que si nosotros recibimos a alguien en nuestro hogar, alguien que no conoce de la palabra, que no conoce de la esperanza en Yeshua, vea nuestras vidas, escuche nuestros testimonios, el mensaje que el Eterno da a través nuestro, y que de esa manera tan natural y tan genuina como una niña puedan acercarse y puedan acceder a las promesas que también el Eterno tiene preparadas para ellas también, ¿no? Para esas personas que también se integran. Y pues yo espero que el Eterno, en su misericordia, nos conceda ser una Miriam, que podamos estar dispuestas a dar todo lo que tengamos para continuar, que este mensaje pueda continuar siendo expandiendo y que este mensaje pueda continuar siendo compartido con más personas, y que gracias a ese testimonio nuestro, a nuestras vidas en entrega, en el servicio al Todopoderoso, mujeres que en este momento quizás son extranjeras, son ajenas, puedan también llegar a ser parte de esta misma fe. Imagínense qué dicha el saber que una sirvienta, una mujer que estaba al servicio de otra mujer, también escuchó y terminaron compartiendo la misma fe y la misma esperanza. Entonces, bueno, aquí vemos cómo el Eterno nos vuelve a mostrar otro ejemplo más de mujeres que perseveraron en esas situaciones y en esas circunstancias tan difíciles como vivió la comunidad de Jerusalén. Y pues nosotros que estamos aquí en estos tiempos en que pues así literalmente a lo mejor no estamos siendo callados para hablar este mensaje. Imagínense, estamos aquí colgadas en la web, hablando, platicando, compartiendo. No sé, aquí en YouTube tenemos 25 espectadores, dice aquí espectadores. Tenemos, no sé, algunas otras cuantas que de pronto escuchan después las grabaciones, y pues no sabemos quién más
que escuche o vea nuestros testimonios van a acercarse a formar parte de esta familia, pero que sea esa nuestra meta como mujeres, que sigamos esforzándonos para que todo aquel que se acerque a nosotros quiera también ser parte de lo que a nosotros nos hicieron parte, y es formar parte de una familia en Yeshua, una familia en el Creador, y una familia apartada y consagrada por el mensaje de la Torá y el mensaje de las buenas nuevas de Yeshua. Así que bueno, pues esta es la aportación de esta tarde respecto a Miriam y a Rode, un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de fe también, un ejemplo de un corazón completamente moldeable, un corazón noble delante del Eterno para que Él pueda hacer la obra. Y pues yo creo que todas quisiéramos alcanzar esas virtudes como mujeres. Así que sigamos esforzándonos y sigamos caminando en estos caminos de justicia, de santidad, y que estos tiempos también puedan ser de crecimiento y de bendición para todas nosotras.